Bueno, desafortunadamente estas cosas suceden en vivo, así que lamentablemente no pudimos continuar con la alabanza. La cantante es Michelle Matthew y es una cantante que nosotros hemos usado en forma oficial en nuestro ministerio y tiene, a pesar de tener una voz bien bonita, es una persona que vive el mensaje pro salud y vive el mensaje de la verdad de este tiempo. Último día. Vamos entonces, sin más. Recuerden, este momentito, espero que lo hayan aprovechado para familiarizarse con los controles del chat, porque empieza entonces el refresco profético. Padre Celestial, te suplicamos una vez más por tu espíritu, que tu espíritu, el maestro de los maestros, nos enseñe en este momento al compartir tu palabra. Por Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir entonces mi pantalla. Y aquí empezamos. El profeta Daniel escribió con lenguaje simbólico. Al igual que los estrategas militares que envían mensajes secretos codificados para evitar que el enemigo los intercepte y los conozca, Dios codificó la profecía con el lenguaje simbólico. Voy a pausar. ¿Se puede ver mi pantalla, hermanos? Sí. Perfecto. No utilizó los símbolos para evitar que comprendiéramos sus mensajes. Los usó para que los poderes malignos que desenmascaraban no se vieran a sí mismos en los mensajes y trataran de falsificarlos o modificarlos o destruirlos. Al utilizar imágenes simbólicas y cuadros proféticos, Dios puede condensar miles de años de historia en un espacio muy pequeño. Cada símbolo profético está claramente explicado en las Escrituras. Cuando comprendemos el significado de un símbolo, la profecía bíblica se vuelve sencilla. Y aquí vamos a explicar en el libro de Daniel los símbolos del libro de Daniel. Número 1, tenemos los metales de Daniel capítulo 2, que son oro, plata, bronce y hierro. Esto se halla en los versículos 37 al 40. ¿Qué significan los metales de Daniel? Capítulo 2, del versículo 37 al 40, que son oro, plata, bronce, hierro. Ahí los tenemos los significados a la mano derecha, que son 4 imperios mundiales sucesivos que comienzan en los días de Daniel. Y yo quiero que levantes la mano si es la primera vez que viste esto el día de hoy. Si lo sabías, no levantes la mano. Número 2. También encontramos en Daniel la cabeza de oro del versículo 32. Bueno, Daniel capítulo 2, versículo 38. Significa, según el significado que tenemos aquí a mano derecha, el reino de Nabucodonosor. No según el significado, disculpe, según la Biblia. El reino de Nabucodonosor en Babilonia. Y ustedes pueden ver antes de esto, permítame darle una introducción, no todo el libro de Daniel es simbólico. Los últimos 2 capítulos de Daniel son un rollo aparte. Daniel se escribió en 2 libros y la forma de escribir los libros en ese entonces no era como los libros que tenemos el día de hoy, encuadernados, muy bonitos. Eran rollos. Y el libro de Daniel tiene 2 rollos. Los capítulos 1 al 10 están en un rollo grande y hay un librito o un rollito pequeño que son los capítulos 11 y 12. Los capítulos donde el ángel Gabriel le explica la visión a Daniel de los símbolos que ya se le fueron mostrados a Daniel en sueños que Dios le mostró. Ahora el ángel de Jehová viene y le explica la visión a Daniel. Le fueron mostrados a Daniel en sueños que Dios le mostró. Ahora el ángel de Jehová viene y le explica. Me parece que
lo mejor es que apaguemos nuestro micrófono mientras tanto porque se está repitiendo para que no salga. Muy bien, entonces el número 3, los dedos de la imagen de Daniel 2:41. Según la Biblia significa un reino dividido. Y usted puede ver todo esto explicado. ¿De dónde lo sacamos? Es del capítulo 11 de Daniel. Tenemos que entender el capítulo 11 de Daniel. Es vital para entender cómo se aplican las profecías de Daniel, del resto de los símbolos de Daniel. Porque fue el mismo ángel de Jehová que se las explicó a Daniel. No hay que ir muy lejos, ni hay que leerse un librito por allá. Usted puede ir a la Biblia y entender el significado de los capítulos 1 al 10 de Daniel en el capítulo 11 de Daniel. Y el capítulo 12 es interesante, yo no lo voy a tocar el día de hoy. La roca número 4, que no fue cortada por manos humanas, de Daniel 2:34. Nabucodonosor, que tristemente fue dado a comer hierba. La número 6 es el símbolo número 6 es la tala del árbol de Daniel, del versículo 14 del mismo capítulo 4. Y para ello ustedes pueden aclarar esos textos o encontrar el contexto en los versículos 16, 24, 25, 31 al 33 de este mismo capítulo 4. Y significa la pérdida del trono de Nabucodonosor por, yo diría, insanidad o locura temporal. Número 7 está la mano de hierro y bronce alrededor de la cepa de Daniel en el versículo 15 del capítulo 4. Y el contexto lo hallas en el versículo 26 de Daniel, capítulo 4, y significa el imperio de Nabucodonosor que queda firme. El símbolo número 8 es la misteriosa escritura en la pared del salón del banquete de Belsasar de Daniel, capítulo 5, versículo 5. Daniel 5, 25 al 28 del capítulo 5 nos da el contexto. ¿Recuerdan? Mene, mene, tekel, ufarsin. Y significa el juicio que Dios pronunció sobre Babilonia. Ahora, es importantísimo, hermanos, antes de poder dar un seminario de Daniel y Apocalipsis o un seminario profético, que entiendas cómo llegar al significado de las profecías de la Biblia. Estamos empezando dando baby steps, pasitos de bebés. Ahora viene el examen. Atento el monitor al chat. Los 4 metales. Tenemos las preguntas A, B, C, D, E y F. Entonces vas a colocar no el nombre entero, solamente coloca la letra que corresponde a qué significan los 4 metales. Te voy a dar 3, 2, 1 segundos. Son 4 imperios sucesivos. Si dijiste la letra C, si la escogiste la letra C, estás en lo correcto, hermano. Tú tienes un conocimiento respetable de las Sagradas Escrituras. Entonces el siguiente es la cabeza de oro. Ya te quedan solamente 5 opciones. Te doy unos segundos para que coloques la letra que corresponde a la respuesta correcta en el chat. Si escogiste la respuesta A, que ahora está en verde, Babilonia, escogiste la respuesta correcta otra vez. Felicidades. Dios bendiga tu conocimiento de las Escrituras y tu memoria también, porque lo acabamos de leer. Entonces, ¿qué significan los dedos de la imagen? No tenemos una fanfarria, pero aquí acabó entonces. Si dijiste la letra E, estás en lo correcto, es un reino dividido. ¿Qué significa la roca que no fue cortada?
la roca que no fue cortada. ¿Qué significa? Si has dicho la letra B, estás en lo correcto. El reino de Dios, el reino eterno de Dios. Y entre los últimos dos te voy a dar a escoger qué significa la tala del árbol. A ver quién es el primero en decir la respuesta. Y la respuesta correcta entre la D y la F. Si has dicho la letra D, estás en lo correcto. Es la pérdida del trono de Nabucodonosor. Así que ya monitores, pastores, primeros ancianos, directoras de diaconisas, ya ustedes saben, más o menos tienen una idea de la gente que estudia Daniel, de la gente que estudia la Biblia y que ya ustedes les pueden predicar un sermón y esa gente no es profético y no se pierde. Vamos a continuar dándoles más símbolos. Hay todavía más símbolos en la Biblia. Número 9, los 4 vientos de Daniel, capítulo 7, versículo 2. Jeremías, capítulo 49, versículos 36 y 37 nos da el contexto, y también Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 y 2. Justo antes del sellamiento, aparece también ese símbolo de los vientos. ¿Qué significan? Bueno, los vientos equivalen a devastación y destrucción. El número 4 significa simplemente los puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. Número 10, el mar en Daniel capítulo 7, versículo 2. Y este mar ustedes lo van a volver a ver en Apocalipsis capítulo 13. Y el contexto usted lo puede ver también en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que le indica qué es lo que significa. Según el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 17, significa multitudes, pueblos y naciones. Téngalo muy presente, hermano, porque por ahí vienen temas donde usted va a tener que recordar, pero fíjate, una bestia que sube del mar, significa que surge de entre, ¿qué cosa? Multitudes, pueblos y naciones. Un lugar bien poblado. Número 11, las bestias de Daniel capítulo 7, versículo 3. ¿Qué significan imperios o reinos? ¿Y dónde está el texto aclaratorio, el texto que dice que esas bestias de Daniel 7:3 significan imperios o representan imperios o reinos? Fácil. Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23. Entonces, tenemos el símbolo número 12. ¿Qué significan el león, el oso, el leopardo y la bestia como dragón, la bestia espantosa de Daniel capítulo 7, versículos 3 y 8? Lo encontramos el significado en Daniel capítulo 7, versículos 4 al 7. Quizás voy muy deprisa. Puedo ir así deprisa porque ahí mismo tienes el significado. Los 4 imperios mundiales sucesivos de Babilonia, que es el león, Medo-Persia, que es el leopardo, y la bestia como dragón, que luce dragón, la bestia espantosa, que significa Roma. Entonces, Babilonia, Medo-Persia, el oso, el leopardo, Grecia, y Roma es el dragón. El el símbolo número 13, los 10 cuernos de Daniel, ¿qué significan? Los 10 cuernos, no de Daniel, perdón, de la bestia, de la última de las 4 bestias, que es la bestia espantosa, que es el dragón, en el versículo 8 de Daniel capítulo 7. El versículo 24 del mismo capítulo, por eso es que es importante el contexto. La primera parte del versículo 24 te indica que son 10 reyes o reinos, divisiones de poder. Hermano, toma notas. Esto era algo que los adventistas hace 30 años, 40 años, conocían al dedillo. Todos, cualquier hermano de banco. No era un conocimiento que era solamente de los ministros, pero esto yo recuerdo que a mí se me instruyó durante 2 años aproximadamente antes de ser bautizado, dándome estudios bíblicos y clases bautismales. Yo era un
Era un mocosito cuando me dieron esto. Esto no lo aprendí yo en el seminario de teología, esto lo aprendimos en casa, en la escuela sabática, en las clases bautismales. Símbolo número 14. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículos 8, y también es mencionado en el 20. También es mencionado en el versículo 21 al 25, los versículos 21 al 25. Bueno, para darle contexto, el versículo 24 y la última parte del 24 y el 25 nos indica que es un poder distinto o diferente cuya naturaleza no solo es política, pero también, ¿qué cosa? Religiosa. Perdón, hermano, ¿será que voy muy deprisa? Si estás tomando notas y te Sí, quedaste está bien. atrás, por favor, déjame saber si, y entonces yo pauso para darte tiempo. Si esto lo estamos grabando es perfecto porque podemos, si nos estás viendo en YouTube, si nos estás viendo en Facebook, dale pausa al video si necesitas más tiempo para verlo. Si tú necesitas dar un estudio bíblico, si alguien te hizo alguna pregunta, haz referencia a estos versículos para poder contestar las preguntas de la persona a quien le estás dando un estudio bíblico. Y ahora vamos de vuelta, ojo con el chat, monitores. Vamos a ver, recuerden las reglas de juego, no coloques todas las letras de la respuesta entera, solamente tienes que dar la letra que simboliza o que corresponde a la respuesta correcta. ¿Qué significan los cuatro vientos? Una vez más, ¿qué significan los cuatro vientos? Si recuerdas, si has colocado la letra A, estás en lo correcto, hermano. Estás bateando 100% de averaje. Ahora, ¿qué significa el mar? La bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. O las bestias, todas estas bestias surgen del mar. Si dijiste la letra C, estás en lo correcto. Significan multitudes y pueblos y naciones. Ahora, ¿qué son las bestias? ¿Qué son las bestias? ¿Será que las bestias son caballos, son animales de cuatro patas o qué? Esa respuesta no está ahí. Si dijiste imperios o reinos, la letra F de feo, así como yo, estás en lo correcto, hermano. Imperios o reinos. Y ahora de entre las bestias se me ocurre preguntarte qué significa el oso. ¿Qué significa el oso? ¿Será Grecia? ¿Será el oso es un poder político religioso? ¿O será que es Medo-Persia? Si has puesto la letra B, has escogido bien. Y por último, te quiero preguntar, ¿qué es el cuerno pequeño? Examínate a ti mismo, hermano. ¿Qué es el cuerno pequeño? Es un poder político religioso. Continuemos con los símbolos. El número 15 son los ojos como de hombre en Daniel capítulo 7, versículo 8. Hay un texto en la Biblia que es el versículo 18 de Efesios capítulo 1 que indica que los ojos representan entendimiento o sabiduría. Ojos como de hombre indican un sistema basado en la sabiduría humana en vez de la divina. Y ahí ya te puedes ir dando cuenta. Estos poderes surgen del mar. Significa el mar que de terrenos o territorios poblados por naciones. Mucha gente, bien populosos, bien poblados. Y tiene, por lo menos el cuerno pequeño, tiene ojos como de hombre. Ya te va dando una idea aproximada de qué se trata este cuerno pequeño. Recuerda, estos son mensajes que Dios quiso darle a su pueblo para que lo entendiera. Son mensajes militares, si tú quieres verlos así, con claves para que el pueblo, su pueblo que estudia solamente para los entendidos, los que escudriñan las escrituras, puedan entender. Estas palabras están selladas y cerradas para el holgazán
que no estudia las escrituras. Dios es un Dios justo, y si tú no haces un esfuerzo por abrir tu Biblia, tú vas a estar, como dicen por allá algunos hermanos, en Belén con los pastores, cuando Jesús está a punto de llegar por segunda vez. Número 16. Las nubes del cielo de Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Qué significan? ¿Cómo sabemos qué significan ángeles? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, versículo 14, capítulo 14, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 16, versículo 27, capítulo 25, versículo 31, te das cuenta que las nubes del cielo significan ángeles o representan ángeles. Versículo 17, símbolo 17. ¿Qué es un día profético? Recuerda, tiempo, tiempos y medio tiempo significa que tenemos 3 años y medio de días. En el capítulo 7, versículos 21 al 25 de Daniel, se nos presentan 1260 días. En el versículo 14 del capítulo 8 se nos presentan 2300 días. En el versículo 24 de Daniel capítulo 9 se nos presentan 70 semanas. Dentro de un contexto simbólico significan un año. Y donde podemos encontrar el texto aclaratorio que indica que en el contexto profético, ojo con esto, contexto profético significan día por año, solamente cuando el contexto es profético. Cuando se te está explicando una visión, ya no hay más símbolos, ahora ya son literales y un día significa exactamente un día. Pero cuando el contexto es de bestias, de un cuerno que tiene ojos que salen del mar, entonces aplica Números 14:34, el principio de un día por año, que también se halla en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Génesis 29:27. Recuerda esa reglita y no te vas a confundir y vas a saber cuándo aplicar día por año y cuándo no puedes aplicar día por año. Eso es esencial entre el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 12 de Daniel. Muy diferentes, muy diferentes. Número 18. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo en Daniel capítulo 7, versículo 25 significa, bueno, ya lo había dicho, 1260 días proféticos, o según Apocalipsis capítulo 12, donde lo puedes encontrar, versículos 6 al 14, 1260 años literales. 6 y 14. El Hijo del Hombre de Daniel, Daniel 7, versículo 13. Según Lucas 19:10, Lucas 21:27 en otros textos más tú puedes encontrar que el Hijo del Hombre, hace referencia a Jesucristo cuando se trata de profecía. El carnero de Daniel capítulo 8 versículos 3 y 4 simboliza Medo-Persia, y esto lo encuentras en el versículo 20 de Daniel capítulo 8. Es interesante que puedes notar ahora que esos animales o bestias que menciona el capítulo 8 de Daniel se tratan ahora de animales puros o limpios, porque eran animales usados en el servicio del santuario, especialmente animales que tenían que ver con el día de la expiación o Yom Kippur o the Day of Atonement, como quiera que te sea familiar. Y los otros en el capítulo 7 son animales impuros. Muy bien. Ojo con el chat una vez más, monitores, para saber quiénes reciben el libro más gordo, el libro mejorcito. ¿Qué significa ojos como de hombre? ¿Qué significa ojos como de hombre? Permíteme darte un par de segundos. Ojos como de hombre. Si pusiste la letra C, estás en lo correcto. Es un sistema basado en sabiduría humana.
¿Qué significan las nubes del cielo? ¿Qué significan las nubes del cielo? Y para los que pueden tomar screenshots o capturas de pantalla, tienen una ventaja enorme porque puedes ir a la referencia de tus fotos y ahí tienes que es la letra A. Son ángeles. ¿Qué significa o qué simboliza el carnero? El carnero, ¿qué significa? Si has dicho Medo-Persia en el contexto del capítulo 8, es muy importante. Capítulo 8, el carnero, que era parte del servicio del santuario. Has dicho lo correcto, letra E. Y ahora, ¿qué significa un día profético? ¿Qué significa un día profético? Me parece que tenemos a Waleska haciendo anotaciones. El día profético, si has colocado un año, estás en lo correcto. Recuerda Números capítulo 14, versículos 34. ¿Qué significa hijo del hombre? Por favor, no me pongas la letra F. Por favor, no me pongas la letra F. Déjame cambiarlo rapidito. Significa Jesucristo. Yo sé que ahí nadie cometió un error. Ahí ninguno se equivocó. Todos lo dijimos bien. Recuerden que esta semana es una semana de refresco profético. No es una semana donde yo te voy a dar el cumplimiento de las profecías todavía, pero te estoy dando un refresco para llevarte a un nivel donde puedas entender, ¿por qué dice el pastor que esta bestia que sale del mar tiene que referirse a un poder antiguo cuya herida fue sanada y cuya herida mortal fue sanada y vivió? O cuando hay una bestia en Apocalipsis 13, versículos 11 al 17, que dice que salió de la tierra. ¿Qué significa eso y a quién se lo podemos atribuir? Vamos a prestar atención entonces y toma notas porque te van a ser muy útiles cuando ya interpretemos las profecías. Número 21, el macho cabrío de Daniel, capítulo 8, versículo 5, significa a Grecia. El macho cabrío, ¿recuerdas que era usado en el santuario, cierto? El día de la expiación, en el contexto de el día de la expiación, el Levítico 16, donde el macho cabrío era despachado al desierto. ¿Recuerdas? El texto aclaratorio se halla en el versículo 21. El príncipe de las huestes de Daniel, capítulo 8, versículo 11, es importante que entiendas que tienes que darle su contexto. Según los versículos 25 del capítulo 9, versículos 13 del capítulo 10, versículo 1 del capítulo 12 y el versículo 6 de Isaías capítulo 9, es Jesucristo. Número 23, la transgresión de Daniel 8:12. Significa el pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. Daniel 8:12 es el pecado y es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. Esto tú lo puedes encontrar en el capítulo 3, versículo 4 de Primera de Juan. La abominación desoladora de Daniel, capítulo 8, versículo 13. ¿Qué significa? La rebelión abierta contra Dios, su palabra y su ley, sus 10 mandamientos. Ahora, en Daniel, capítulo 11, versículos 31 y 32, te dice que es. Sin embargo, nosotros sabemos que podemos ir un poquito más allá y ser más específicos, porque esta respuesta está muy abierta, está muy genérica. La abominación desoladora es algo específico, una forma de violar la ley de Dios. Es una forma característica de una de estas bestias que estamos estudiando.
de uno de estos gobiernos. Ya puedo decir bestias y sabes a qué me refiero. De uno de estos poderes o gobiernos, uno de estos reinos e imperios. Y la mayoría de estos imperios o todos estos imperios tienen como reglas los 9 mandamientos de los 10 mandamientos de Dios. Pero hay un mandamiento con el que todos tienen problemas. Todos tienen problemas. Y Dios espera que toda su ley sea guardada. Entonces la abominación desoladora de Daniel no tiene que ver con los otros 10 mandamientos, con los otros 9 mandamientos, tiene que ver con un mandamiento en específico, que es el cuarto mandamiento, con el cual todos tienen problemas. Símbolo número 25 son los 2300 días proféticos de Daniel capítulo 8, versículo 14. Y a mí me diera mucha vergüenza como adventista del séptimo día si yo no conociera lo que significa esto, tú puedes ver en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Números 14, 34, que significan 2300 años literales. Los adventistas conocemos cuándo parten y cuándo termina el conteo de estos 2300 años literales de Daniel capítulo 8, versículo 14. Recuerden el contexto del texto aclaratorio que dice que son día por año porque estamos hablando en un contexto simbólico. Las 70 semanas de Daniel capítulo 7 versículo 24, ¿qué significan? ¿Será que son años literales o años simbólicos? Son años simbólicos, perdón, días simbólicos o años literales. Y el texto aclaratorio son los mismos del símbolo anterior. ¿Quién es el Mesías príncipe de Daniel capítulo 9, versículo 25? Esto se halla en Mateo capítulo 1, versículo 21 y Juan 4, 25 y 26. Jesucristo es el Mesías príncipe cuya vida fue cortada a la mitad de la última semana, según el versículo 24 de Daniel capítulo 9. El pacto de Daniel del capítulo 9, versículo 27, ¿qué significa? Es el plan de salvación divino por medio de la sangre de Cristo. Este significado se halla en Mateo 26, 28. Y aquí vienen las preguntas. ¿Quién es el chivo o macho cabrío? ¿A qué representa el chivo, macho cabrío? ¿Será que representa el plan de salvación o significa debilidad? Si has dicho Grecia o la letra A, estás en lo correcto. Ahora, ¿quién es el príncipe de las huestes? El príncipe de las huestes. Si has dicho la letra C, estás en lo correcto. El príncipe de las huestes es Jesucristo. Ahora, ¿qué simboliza la transgresión? ¿Qué simboliza la transgresión? Si has dicho la letra F, es el pecado. ¿Qué representa? Y esto es importantísimo. Ojo con esto porque lo vas a ver en el contexto del tiempo del fin. Una y otra vez, ¿qué significa el símbolo de la abominación desoladora? Hay tremendas y poderosas profecías escatológicas con la abominación desoladora y tanta importancia le dio Jesús porque esto está a punto de ocurrir en nuestros días también. Es escatológica. Si has dicho la rebelión abierta contra Dios, has contestado correctamente, pero en forma parcial. La abominación asoladora, te lo voy a decir con claridad, representa la violación no abierta contra Dios solamente, pero del cuarto mandamiento, que es el único mandamiento en disputa en este momento. Así que yo me voy a dar, esa te la voy a exonerar, yo mismo voy a poner una letra F de fallar, porque yo debía haberte puesto aquí el cuarto mandamiento y fallé.
¿Qué significa el pacto? El pacto es sencillo, es el plan de salvación. Así que si colocaste la letra D, estás en lo correcto. Déjame hacer una pausa aquí y preguntarte, ¿tienes alguna pregunta? Voy muy rápido, voy muy deprisa. Te estoy atosigando el conocimiento demasiado deprisa. ¿Qué pasó? Cuéntame. Háblenme. ¿Alguien tiene algo que decir? Es bueno porque también es bueno pensar rápido y responder rápido. Es Porque muy eso nos rápido. muestra de que estamos seguros, ¿no? Y las respuestas, pastor, han estado todas casi al tiempo, ¿no? Casi todas Sí, al tiempo, los hermanos, han estado encima. Eso significa que están tremendo. atentos al tema. Muy Y bueno. es que si no vas así de rápido, no alcanza el tiempo. Así Tienes que ir es. rápido. Gracias. Entiendo. Entiendo. Entonces regresamos. Permítame regresar a compartir a la pantalla. Te di un momentito para que respires. Vamos a ver. Ok. ¿Sí la pueden ver? ¿Todavía el último examen? Sí. Perfecto. Más símbolos. Yo sé que parecen muchos. Yo te prometo que de esta noche, de este estudio bíblico, tú vas a salir fortalecido, hermano, y vas a tener comida para ti mismo y comida para repartir a todo el que te pregunte. Todo el que te Ok. pregunte. Símbolo número 29. El príncipe del reino de Persia de Daniel capítulo 10 versículo 13. Significa el príncipe de este mundo. ¿Te das cuenta por qué es importante el contexto? Había un príncipe de las huestes en el capítulo 8, pero ahora en el capítulo 10 hay un príncipe de este mundo, que es el príncipe de Persia, contra el cual el ángel Gabriel tuvo que luchar. ¿Ok? Y si el principal o el comandante de las huestes del cielo, Micael, el que es como Dios o el que es igual a Dios, que es lo que significa Micael en hebreo, no viene y lo defiende o pelea por él, todavía Daniel se hubiera muerto quizás de hambre, de inanición, que era a lo mejor lo que quería Satanás, matar a Daniel, que se muriera de hambre, porque recuerden que Daniel estaba ayunando. ¿Recuerdan el contexto? Él ayunó por 3 semanas o 21 días. Y el texto aclaratorio se encuentra en Juan 12:31. Símbolo número 30, el rey del sur, de Daniel 11:5. Si tú estás viendo videos de YouTube, te van a torturar si tú no sabes cuál es el rey del sur, el rey del norte. Si vas a Éxodo capítulo 5, versículo 2, te das cuenta que es el Egipto espiritual o los poderes que se oponen a Dios, los poderes ateos. 31, el rey del norte, de Daniel 11:7. Puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, Apocalipsis 18, versículo 1 y 2, que es la Babilonia espiritual. En un contexto, en cierto contexto es la Babilonia espiritual. El verdadero rey del norte es Jesús, es Jehová de los ejércitos. Pero en el contexto de plagio, porque recuérdate que durante 1260 años gobernó el cuerno pequeño en todos los gobiernos del mundo, sobre todos los gobiernos del mundo, poniéndose el título en su tiara de Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un título que pertenece solamente a Dios, falsificando así ese atributo divino. También él se falsifica este otro atributo divino que es el rey del norte. Y en el contexto del capítulo 18, versículos 1 y 2, nosotros conocemos que es la Babilonia espiritual o los poderes religiosos falsos que bajo la apariencia de religión engañan con enseñanzas falsas, como por ejemplo el día de adoración falso que será impuesto en el versículo 14 al 17, los versículos 14 al 17 de Apocalipsis capítulo 13, por una bestia que le hace una imagen
o que se parece, va a tomar la apariencia en los últimos días de la bestia espantosa que a Juan ve en los versículos 11 al 10 del mismo capítulo 13. Es importante conocer esto. Esto lo vas a ver en el futuro. Símbolo, el último símbolo, las nuevas desde el oriente de Daniel 11:44. Y esto sí que me torturó. Esto yo duré muchos meses tratando de entender esto, porque esto me molestó mucho. El no entenderlo me sacaba de contexto. Es el mensaje del pronto regreso de Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 27. Ese es el contexto escatológico, porque hay un contexto literal. Cuando tú ves las guerras, ay Dios mío, se me olvidó, antes vienen entre las guerras helénicas, las guerras diódicas o Dios mío, se me olvida el nombre de estos generales que heredaron el reino de Alejandro Magno cuando se murió. Diódicas, las guerras diódicas, y casi de inmediato que muere Alejandro, empiezan sus generales a repartirse el imperio y a pelearse por él y a matarse el uno con el otro. Terminan matando a la mamá de Alejandro, matan a su hija, y matan al hijo también, y se matan entre sí, matan a sus hijos suben con la misma hazaña satánica. Y en ese contexto, tú vas a encontrar el significado literal de las nuevas del oriente y del rey o del general que era el rey del norte, literal. Ahora hay un significado profético, y el significado profético definitivamente es el pronto regreso de Cristo. Bueno, vamos ahora con las 70 semanas. ¿Qué significan las 70 semanas? Por supuesto, el Egipto espiritual, ¿verdad que sí? Perdón, yo tenía que tirar una zancadilla, si no, no me iba a sentir bien. Si pusiste la letra A o 490 años, estás en lo correcto. La letra A, 490. Príncipe del reino de Persia, adventistas del séptimo día. ¿Qué significa el príncipe del reino de Persia? Si colocaste la letra E, estás en lo correcto. Ahora vamos a ver qué significa el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? ¿Será Babilonia histórica? ¿Babilonia espiritual? Pero si has colocado la letra F de feo, una vez más como tu servidor, es el Egipto espiritual y estás en lo correcto. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del norte? Yo sé que tenemos ahora busy hands, manos de abejitas laboriosas, colocando que el rey del norte es Satanás, en un contexto escatológico. ¿Cuáles son entonces las nuevas desde el oriente? Las nuevas desde el oriente, por supuesto, es la letra D o Babilonia histórica, ¿cierto? No, equivocado. Es la letra C, que es el pronto regreso de Cristo. Ahora, yo quiero que para mañana por lo menos memorices, si puedes, 15 símbolos presentes en Daniel. Fíjate, el libro profético de Daniel fue escrito para nuestro tiempo. Sus profecías tienen más significado para esta generación. El ángel Gabriel le dijo a Daniel específicamente que sellara esas profecías hasta el tiempo del fin. No todas, sin embargo, este es otro error. Solamente las profecías de Daniel capítulo 12 están selladas para el tiempo del fin. En Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9. Me estoy corrigiendo acá para que no se me confundan.
Daniel, el profeta bíblico, bosqueja con vívidos detalles los acontecimientos mundiales que ahora se están desarrollando ante nuestros ojos. Eso es completamente cierto. Sus predicciones cubren 2500 años de historia y delinean con claridad los sucesos mundiales desde la época del profeta, que era en el año 600 antes de Cristo, hasta nuestros días. A medida que nos aproximamos al final de la historia del mundo, estas sorprendentes predicciones son más detalladas. Proporcionan información interna sobre los planes de Satanás. Revelan los recursos que el enemigo utilizará en los últimos días para engañar a la población mundial. También detallan cuidadosamente la estrategia divina para el tiempo del fin. Pero lo mejor es que el profeta revela cómo atravesar los tiempos difíciles que están por venir, hermanos. Los días futuros serán difíciles. Estallará una crisis de increíbles proporciones sobre toda la tierra. Tú puedes hacer mucho más que meramente sobrevivir. Tú puedes vencer, hermano. Daniel describe cómo acceder a los recursos del poder espiritual. Daniel triunfó, a pesar de ser extranjero en tierra extraña y estar sujeto a presiones de manipulación mental. Me parece estar viviendo en tiempos de Daniel con la manipulación mental que está ocurriendo hoy desde que enciendes tu televisor. Él se sobrepuso a escollos que parecían insalvables cuando tuvo, por ejemplo, sus jóvenes, sus amigos tuvieron que sobrevivir esta crisis de salud él con sus amigos tuvieron que sobrevivir a una crisis de salud para ver qué ponía en su cuerpo. Tú también lo puedes hacer. Al estudiar estas lecciones, descubrirás los secretos de una vida de oración más intensa. Tendrás una nueva percepción del poder de Dios en tu propia vida. Desarrollarás fortaleza espiritual para resistir la tentación. Aprenderás sobre los conmocionantes acontecimientos que pronto caerán sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Encontrarás las claves para comprender la verdad para nuestro tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es que los adventistas del séptimo día no pueden ser movidos con facilidad? Un adventista no adventista, permíteme quitar el epíteto. Una persona que conozca y sepa identificar estas profecías o estos símbolos de la Biblia, conoce el tiempo, conoce el futuro antes de que ocurra. Y una persona que tiene semejante conocimiento, hermano querido, le puedes quitar la vida, pero no vas a mover su convicción espiritual. Es imposible. Eso se llama sellamiento. Ese es el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3 de Apocalipsis. El Espíritu Santo es quien te sella, pero te sella con el conocimiento de la verdad. Cada lección te llevará en un viaje de descubrimiento dentro de las Escrituras. A medida que leas las respuestas en la Biblia, encontrarás que el estudio de la Biblia es una experiencia reconfortante. Descubrirás la senda hacia la felicidad eterna y hacia el gozo más profundo. El capítulo 1 de Daniel introduce el tema de todo el libro, la contienda titánica entre el bien y el mal. Revela el poder de Dios de manera inusual. A Dios nunca lo toman por sorpresa. Nunca lo agarran con la guardia baja. Sus planes triunfan en medio de dificultades que parecen insalvables. ¿Para qué tiempo especial de la historia mundial, pregunto ahora, se escribieron las profecías de Daniel? En Daniel capítulo 12, versículos 4, 9, 10 y 13. ¡Ay, santo! Ahí yo voy a añadir los versículos 7, 11 y 12 que fueron quitados de ahí en forma deliberada. Dice allí el versículo 4, te voy a ayudar a leer. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el
¿qué cosa? Y esto ahí sí te voy a pedir que por favor lo escribas. Aquí se pone un poquito más difícil el chat. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta qué cosa? Si has colocado tiempo del fin, estás más cerca del premio. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9 dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si colocaste tiempo del fin, estás en lo correcto. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Hermano, esto se está cumpliendo delante de tus ojos. Estás entendiendo quizás por primera vez. No te sientas mal si no eres tan rápido para contestar como tus compañeros. No te sientas mal, no te vayas. Quédate, aprende, porque los entendidos en estos últimos días dicen aquí que serán limpios y emblanquecidos y purificados. No te vayas, aprende. Cáele atrás. Yo sé que es difícil caerle atrás a estos adventistas que ya tienen años, décadas en la iglesia. Están poniendo sus respuestas aquí rapidísimo. Tienen estos dedos, parecen que tienen alas. Pero tú no quieres estar entre los impíos. Que sean desechados. El versículo 10 habla de un sellamiento, hermano. Y tú, Daniel, le están diciendo a Daniel, Jesús le está diciendo, el varón vestido de lino, irás hasta el fin y reposarás. Significa te vas a morir y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y esto es bueno verlo en su contexto, en el contexto del versículo 12. ¿Cuáles días? ¿A qué día se refiere el varón vestido de lino? A los días de que está diciendo en el versículo 12. Pero eso es para otra ocasión. Número 2, ¿qué promesa le da Dios a su pueblo con relación al futuro? Amós 3:7. Y ustedes conocen, oh Dios mío, esto lo conocen ustedes de memoria. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su, ¿qué cosa? Y esto casi que no es justo, porque el que ha predicado ya por mucho tiempo ya conoce las respuestas. Sin embargo, es justo en el hecho de que si la colocaste allí primero, lo mereces. A sus siervos los profetas. Me faltó una S ahí en secretos. Sus secretos o su secreto, de acuerdo a la versión. Considera lo siguiente. El Espíritu Santo revela la verdad a través de los profetas de la Biblia. El futuro se revela con claridad. A Dios jamás lo toman por sorpresa. Por eso es que es importantísimo saber quién es un profeta verdadero. Si las profecías de... Ay, Señor, no quiero entrar ahí todavía, pero tienes que entender, hermano, que si no has reconocido a un profeta que Dios estableció como profeta para tu generación, te hallas en una desventaja mortal. Pues en este momento, no escuchar la voz del profeta es no escuchar la voz de Dios, lo cual significa dormir. El sueño espiritual significa o simboliza ignorancia, ignorar los eventos de los cuales Dios te advierte a través de su profeta para tu tiempo contemporáneo. ¿Ok? ¿Por qué deberíamos estudiar la profecía bíblica? Juan capítulo 14, versículo, según Juan capítulo 14, versículo 29, dice allí, y ahora os lo he dicho antes que suceda, perdonen el error, para que cuando, ¿qué cosa? Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando, casi lógico, suceda, ¿qué cosa? Para que cuando suceda, creáis. Si has dicho creáis, estás en lo correcto. Yo sé que tenemos gente avispada aquí, ya yo noté gente que tiene experiencia antes de, yo estaba mirando las caras, y sé que aquí hay gente que tiene mucha experiencia ya leyendo la Biblia, tiene muchos años. Es una ventaja que todos debemos aspirar a tener.
La profecía cumplida aumenta nuestra confianza en la veracidad de la Biblia, cierto o falso. De hecho, es la única forma de predicarle a un ateo, aparte de tu testimonio personal, es con profecías. También nos prepara para los acontecimientos agobiantes que nos esperan. Es difícil que un ateo pueda resistirse a la evidencia de Daniel capítulo 11. ¿Qué consejo dio Jesús mismo en su sermón sobre los hechos finales con relación a las profecías de Daniel? En Mateo capítulo 24, versículo 15, dice allí, por tanto, y esto es otra cosa que ustedes conocen, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿de qué raya? Si has dicho, habló el profeta, ¿quién? ¿El profeta Jeremías? Ah, no, el profeta Zacarías. Si has dicho Daniel, entonces tú eres de los que entiende, el que lee, entiende. El libro de Daniel debe ser sumamente importante. Es el único libro que Jesús le recomienda a su pueblo de los últimos días que estudie a ti en esta noche. Contiene verdad para nuestro tiempo. Las profecías de Daniel revelan los planes de Dios y desenmascaran los planes del enemigo. El libro de Daniel se puede dividir en dos partes, historias y profecías. Las historias revelan cómo estar preparados para los días del fin de la tierra. Las profecías revelan cuándo ocurrirán esos acontecimientos finales. Muy bien, entonces, ¿hasta cuándo están selladas las profecías? ¿Cuándo se les quita el sello a esas profecías? ¿Cuándo vamos a recibir esa nueva luz? ¿En qué tiempo? Porque cuando tú le quitas el sello a una profecía, eso es una luz que es revelada. Si has dicho la respuesta A, estás en lo correcto, pues están selladas hasta el tiempo del fin y es en ese entonces cuando su sello es descorrido, es quitado. La promesa de Dios sobre el futuro es revelada a quién, es dada a quién. Si has colocado la letra E, estás en lo correcto. Es revelada a los profetas. Ahora, ¿qué efecto produce una profecía cumplida, hermano? Cuando ves que una profecía se cumplió, y es por esto que muchos ateos se han convertido al cristianismo. ¿Cuál es el efecto? Si has colocado la letra F, aumenta la confianza, estás en lo correcto. Ahora, las historias de Daniel, ¿qué efecto tienen en ti? ¿Qué efecto producen en ti? ¿Y qué indican? Ellas revelan cómo estar preparados para estos eventos del fin. Así que si has colocado la letra B de burriquito, así como yo, estás en lo correcto. En las historias de Daniel. Ahora, las profecías de Daniel, ¿qué es lo que revelan? Revelan, por supuesto, a la Babilonia histórica, ¿cierto? La letra D. No te lleves de mí. Sé como los berianos. Revelan cuándo ocurrirán los eventos. Ahora, esto a mí me ha torturado también, conflicto en el Medio Oriente. En Daniel capítulo 1 descubriremos la fuente de la valentía de Daniel en medio de una sociedad contaminada por el pecado. El libro de Daniel comienza con un conflicto de proporciones en el Medio Oriente. ¿Qué dos naciones estaban involucradas en Daniel 1:1? Y aquí vamos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Perfecto. Hay gente que vuela. Vino Nabucodonosor, rey de Raya. ¿Rey de dónde? Rey de Estados Unidos, por supuesto. No, rey de Francia. No, rey de Babilonia. A Jerusalén y la sitió. ¿Quién era el rey de Babilonia? Según Daniel capítulo 1, versículo 1. Bueno, ahí lo dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino
Barack Obama, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso es lo que dice el versículo 1. ¿Cuál fue tu respuesta? No me lo digas en voz alta, escríbela. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Tienes que familiarizarte con esos versículos, hermano. En el 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió un ataque feroz sobre Jerusalén. Esas dos ciudades representaban dos estilos de vida, dos ideologías, dos filosofías. Babilonia era el centro de la rebelión contra el verdadero Dios. Sostenía un sistema falso de religión basado en la adoración de ídolos en la oposición a la ley de Dios. Jerusalén, la ciudad de Daniel, estaba en favor de la lealtad, la fidelidad y la fe. Bueno, yo no voy a decir que todos en la ciudad, pero muchos en la ciudad. Y te puedes dar cuenta porque solamente entre todos los que llevaron cautivos a Jerusalén, solamente 3 o 4 resistieron la comida del rey. Solamente 4 decidieron obedecer a Dios, rechazando la medida popular o del gobierno que les imponía por decreto, por un mandato, en meterse algo en su cuerpo que estaba en contra de la voluntad de Dios, pues vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Solamente 4 entre todos los cautivos que llevaron a Babilonia. Por eso es que tú ves que algunas personas que se resisten a ciertos mandatos del gobierno serán siempre menos. No es tan fácil, hermano. Cuando no hay crisis, todo el mundo es cristianito y levanta la mano. Pero en el tiempo de la crisis, eso es lo que separa a los fieles de los que van a ceder, desafortunadamente. De los que profesan y los que no. Y los que realmente son. Ahora, Dios permite estas pruebas, hermano. Si tú has fallado en alguna cosa, Dios permite que estas pruebas te espabilen. Y diga, espérate, y te evalúes. Oye, pero mi fe me faltó, espérate, ¿qué pasó? Y cuando llega la segunda prueba, que es la prueba del culto a Dios, o la prueba de la falsa adoración, ya no tienes que ceder otra vez. Tenemos que aprender cuando fallamos. Es muy importante cuando fallamos porque nos ayuda en el futuro. Representaba el culto al Dios verdadero y la obediencia a su ley. El mensaje pro salud y el mensaje de la verdad presente están íntimamente ligados. En el primer versículo del libro de Daniel se introduce esta contienda entre las fuerzas del bien y el mal. El gran conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo continúa en la tierra. Describe las cualidades de los 3 jóvenes hebreos que Nabucodonosor llevó cautivos. Daniel 1:4. Estos eran muchachos en quien no hubiese qué cosa. ¿Qué era lo que no tenían? Tacha. Si has dicho tacha, estás en lo correcto. De buen parecer. Tacha alguna no tenían. Eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, raya en ciencia y buen entendimiento. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Yo dudo que haya muchos que hayan colocado la palabra idóneos, pero si hay uno, yo le daría un librito ahora mismo, le diera la recompensa. Versículo 8. Bueno, número 8. ¿Qué hizo Nabucodonosor para cambiar la identidad de los prisioneros hebreos? Daniel 1, 6 y 7. Fíjate qué interesante cómo este gobierno trata de cambiar la identidad de la gente, de sus conquistados. Y es que para hacerte fallar a la verdad, hermano, es tu identidad que te tienen que cambiar. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel. ¿Cómo era el nombre de Daniel en arameo o en caldeo, en lengua caldea? Belsasar. Si has puesto Belsasar, estás en lo correcto. Si el segundo nombre, que es Ananías,
le pusiste Sadrach, estás en lo correcto. Y si a Misael le has colocado como Mesac, estás en lo correcto. Y a Azarías, ¿cómo era que se llamaba? Azarías. ¿Se llamaba Julio César? No. Abednego. Nabucodonosor comenzó un proceso de lavado de cerebro al cambiar los nombres de los jóvenes hebreos por nombres de dioses babilónicos. De esa forma esperaba destruir sus identidades. ¿Qué decisión tomó Daniel que cambió el curso de su vida? En Daniel capítulo 1, versículo 8. El versículo 8, los que tienen Biblias y son ágiles en buscarlas, van a poder conquistar estas dos montañitas. Así que le voy a dar 2 segundos más. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? ¿Qué propuso Daniel en su corazón? Claro, conocer la chica más bella del imperio. No. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿No te parece eso familiar? Dios mío. Idéntico a lo que está ocurriendo el día de hoy, con las excepciones religiosas, que tanto su servidor como muchos de ustedes, estoy seguro que tuvieron que entablar en sus trabajos para preservar sus empleos. La palabra propósito significa determinar o decidir. El poder que gobierna nuestra mente es la voluntad. Cuando elegimos hacer el bien, Dios nos proporciona el poder moral para realizar nuestras elecciones. Su Espíritu Santo nos guía para hacer la elección y luego nos da el poder para cumplirla. ¿Qué pidió Daniel al siervo del rey? En Daniel capítulo 1, versículo 12. Anda, corre, busca el versículo, porque ahí voy, empecé. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den carne a comer, ¿cierto? Eso fue lo que puso. Por favor, contradíceme en el chat. Contradíceme. Me fascina cuando me llevas la contraria con una sí, dice Jehová. Y nos den legumbres a comer y, por supuesto, cerveza a beber. ¿Cierto? No, falso. Y agua a beber. La fe de Daniel lo hizo llegar a la conclusión de que Dios honraría su elección. Sabía que Dios nunca lo defraudaría. Ahora, Nabucodonosor, ¿quién era? El rey de Judá, por supuesto, la letra B, ¿cierto? Falso. La letra D, rey de Babilonia. Ojo, monitores. ¿Cuáles eran las cualidades de los 3 jóvenes? Eran 4 jóvenes. Eran sabios e idóneos. ¿Cuál era el nombre que le pusieron a Ananías? ¿Belsasar? No, era el rey de Judá. Jamás. Letra F de feo. Sadrach. ¿Cuál fue la propuesta de Daniel? ¿Qué se propuso Daniel en su corazón? ¿Engordar hasta más no poder? ¿O será que no se contaminó? Si pusiste la letra A, estás en lo correcto. ¿Qué eran las legumbres y el agua? ¿Qué eran las legumbres y el agua? ¿Quién escogió las legumbres y el agua? Belsasar. Muy bien. ¿Qué beneficios obtuvieron? Estamos casi terminando ya. Obtuvieron Daniel y sus compañeros por su decisión de ser totalmente obedientes a Dios. En Daniel capítulo 1, versículo 17, 19 y 20. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, dice el versículo 17, e inteligencia en todas las letras y
¿Perdón? ¿Alguien comentó? Parece que abrieron el micrófono. Y Daniel tuvo entendimiento en toda su visión y sueños. Así que tuvieron resultados mentales. Ahora, ellos también tuvieron resultados políticos por su obediencia. Dios te lleva a la preeminencia. Después de haber sido un pueblo oscuro, eventualmente el pueblo de Dios, y estoy haciendo un esfuerzo por no mencionar religión alguna o epíteto de religión, el pueblo de Dios que hasta ahora ha sido oscuro está a punto de llegar a la preeminencia en todos los estratos sociales y políticos y van a ser conocidos. Versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Quien sea que vaya a poner esa rayita allí, lo que dice esa raya, tremendo, hermano. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló bien deplorables en contra de los demás magos y los astrólogos, ¿verdad que sí? Si has puesto 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, has dicho lo correcto, hermano. Y mereces de verdad estar a la cabeza de la carrera. La fidelidad de Daniel atrajo las bendiciones de Dios. Cuando tomamos las decisiones moralmente correctas, cuando hacemos el bien porque es lo que corresponde, podemos esperar las bendiciones abundantes de un amoroso Padre Celestial. Podemos tener pruebas de esas bendiciones. Daniel las tuvo. Podemos vivir desengañados. Pero también podemos tener la certeza de que al final triunfaremos. Dios convierte nuestras derrotas en victorias. Transforma nuestras llagas en estrellas que brillen para su gloria eternamente. En las pruebas de la vida podemos confiar seriamente, plenamente en Él. En los momentos más críticos de tu vida, confiarás en Dios y le serás fiel para que te bendiga. Hermano mío, en esta noche, después de haberte traído este refresco profético, yo espero de verdad que tenemos más de 99 respuestas en el chat. Espero que hayas echado la carrera en el chat, hermano. Sea que seas nuevo en la iglesia, sea que tengas décadas en la iglesia, no te desanimes. Tú puedes conocer, nadie tenga en poco, ninguno tenga en poco tu juventud en la iglesia. Antes sé ejemplo de los fieles. Conoce tu Biblia, abre tu Biblia, come Biblia, desayuna con tu Biblia, almuerza con tu Biblia, cena con tu Biblia. Yo estoy deseoso de poderte dar, yo vi una manito, pero tarde la vi. Yo vi una manito, pero miren, hay temas que su servidor quisiera compartir con usted, pero no me atrevo porque yo sé que mucha gente va a quedar en la luna. Cuando tú hablas o compartes las escrituras desde un punto de vista profético, mucha gente que está todavía viviendo en Belén con los pastores se ofende, piensa, pero ¿cómo va a ser? Eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Y es por ninguna otra cosa más que por oscuridad, porque no tiene luz, porque no conoce cómo los pastores llegan a esas conclusiones, porque no conocen lo básico de las escrituras. Tienes que entender el anagrama, tienes que entender las reglitas. Una vez que las tengas, hermano, vas a volar. La palabra de Dios te da alas y puedes volar. Y serás parte de aquellos que en el medio del cielo, en forma espiritual, vuelen en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi volar por medio del cielo a un ángel que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua. Antes de terminar, yo veo una mano. ¿Será que alguien tiene algo que preguntar? ¿Alguna pregunta?
Si no hay ninguna pregunta, hermanos, entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Mañana estamos de vuelta. Yo sé que me pasé con unos minutos. Y lo que ocurre es que si podemos empezar un poquito más antes, quizás acortar el tiempo de los cantos, quizás tener uno o dos, 1:30 quizás, y ahí no nos pasamos de las 9. Se los voy a agradecer porque son un poquito largos. Cada vez que hablamos de profecías, hermanos, entiendan, vamos a ir dando un refresco por la Biblia, y esto no es, mi intención no es de enseñar a nadie en esta noche. Mi intención es de darte un refresco de cosas que ya tú debes saber. Las enseñanzas vienen después. Esta simplemente es una plataforma básica. Estamos estableciendo las reglas de juego durante esta semana hasta el día 28. Que Dios te bendiga, hermano. Le dejo el control. Gracias, pastor, por ese refresh que viene a nuestras mentes, ¿no? Y como decía muy bien usted, es para todos, nuevos y antiguos, porque muchas veces también los antiguos nos olvidamos de ciertas particularidades del mensaje mismo. Y es bueno tenerlas siempre refrescas en nuestras mentes. No para, como decía usted, no para que veamos que sabemos más que otros, no, sino que para que en el momento oportuno hagamos frente, con un escrito está, a las cosas que se presentan en cada una de nuestras actividades. A todos los hermanos les quiero decir que este tema, informar que este tema está, usted puede ir a la página de Su Iglesia Ebenezer en Facebook, Su Iglesia Ebenezer, y va a tener también, si gusta verlo nuevamente, lo va a poder ver, ¿ya? En Su Iglesia Ebenezer. Ahí usted puede, en Facebook puede volver a verlo y puede volver a reestudiarlo como usted guste, ¿no? Va a estar grabado ahí el material para que usted lo tenga a su disposición cuando lo necesite. Bueno, esperando mañana nuevamente con la ayuda de Dios, primeramente, si nos permite reunirnos, a las 7:15 comenzaríamos con el servicio de canto, ¿no? Y a las 7:30 es lo más puntual que podríamos estar para dar inicio entonces a lo que sería también la presentación del tema de mañana. Queremos recordarles que las respuestas, pastores, estuvieron casi todo al punto, ¿no? Uno un poquito, yo creo que tenía que haber sido mientras tocaba, el otro ya estaba arriba ya, ¿no? Tenemos ahí a Maritza, Diana, Marcos, Daniel, ¿no? Entre las personas que fueron las primeras personas en responder y que respondieron continuamente a la primera parte de las preguntas con alternativas, pero en las preguntas con completación de frases estuvieron también marcando en ello Maritza, Daniel, Marcos, ¿no? Entre las primeras respuestas que fueron llegando. Sí. También estuvo Iberca, Waleska. Sí, pero ella escribieron una. Pero no en la de la completación de frases, ¿no? No en la completación de frases, sino en las primeras preguntas, en los primeros segmentos, ¿ya? Así que luego tomaremos contacto con ustedes para hacerle llegar entonces lo que les habíamos prometido, ¿no? Lo que le habíamos prometido, que le íbamos a enviar este libro, tal vez ustedes lo tengan, Eventos de los Últimos Días y Fragantes Promesas, que les vamos a hacer llegar. Así es que muchas gracias también por ello. Y a cada uno de nuestros hermanos participantes que estuvieron en este encuentro hoy día, también le queremos agradecer. Cada visita también que nos acompañó. A cada miembro que hizo posible también esta jornada. ¿Ya? Hermano, perdone que le interrumpa, quería dar la bienvenida a nuestro querido pastor Pedro Pérez, que está recién llegadito de un viaje largo y arduo. Espero que haya regresado, espero que pueda descansar, pastor,
pero bienvenido. Amén. Amén. ¿Algunas palabras, Pastor Pérez? Bien, está bien. Ahí está, el micrófono, no se escucha. Tiene el micrófono cerrado. Tenía cerrado, perdonen. Ahí está. Bienvenido. Pastor Peña, gracias. Pastor Marcillo, ¿cómo está usted? El hermano Samuel, ¿cómo están todos? Ana Diana, Dios le bendiga. Regresé de la República Dominicana ahora mismo. Dios nos trajo con bien, gracias al Señor. Y me gocé bastante, porque estos estudios no solamente es un refresco para nuestra mente, sino que nos recuerda de que Cristo viene pronto. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos. De las personas, de los hermanos que nos encontramos acá, ¿algún comentario en especial? ¿Qué les pareció el desarrollo de la presentación? Excelente, muy didáctico. Gracias, hermanito. ¿No, hermana? El hermanito Daniel le iba muy bien. ¿Qué le pasó en la segunda vuelta? Daniel Puizano, iba muy bien. Pero lo entendemos. Estaba con la Con la niña, bebé, sí. sí, pero ahí estamos, está muy, Pero muy, tiene el librito. oh, gracias, y muy, muy interesante la dinámica que te hace más sencillo la manera de poder uno entender y captar esos temas ¿cómo se llama? Que no, esas señales que te dicen los significados que a veces no teníamos claro o en duda, queda un poquito más aclarado en esta ocasión. Gracias, Pastor, por la enseñanza. Bendiciones para tu familia y su ministerio. Gracias, hermano Daniel. ¿Alguien más desea expresar su opinión? ¿Qué le pareció antes de cerrar, por favor? Buenas noches, bendición. Me pareció también de muy, muy bueno porque nos refrescó muchas cosas que muchas veces se nos olvida y nos estamos viendo cada vez, pero muy interesante y muy, muy dinámico, que uno está poniendo atención y no quiere quitarse de la pantalla. Mucha bendición. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermanito. Bueno, para finalizar entonces, entonaremos el himno tema que nos va a caracterizar durante esta semana. La Biblia nos habla de Cristo, ¿no? Hermanito Joel, ¿se encuentra presente todavía? No, salió. ¿Salió? Está bien.